En esta lección veremos varios ejemplos de permutaciones. Una permutación es un arreglo cuando el orden importa. Una permutación es una lista ordenada sin repetición. Una combinación es un arreglo cuando el orden no importa. Una combinación es para agrupar sin repetición. En nuestro primer ejemplo, hay 5 niños que se turnan para usar el columpio en un parque infantil. ¿De cuántas formas pueden alinearse para usar el swing cuando todos tienen exactamente un turno? Entonces, el orden de la alineación es importante y no hay repetición, y por lo tanto, este es un ejemplo de una permutación. Dado que hay 5 niños y todos quieren usar el columpio, la cantidad de formas en que pueden alinearse es 5 permuta 5, que se puede escribir usando esta notación, 5 permuta 5, o esta notación, 5 permuta 5. N permutar 5 es igual a n factorial dividido por n menos r factorial. En nuestro caso, tanto n como r son iguales a 5. Y por lo tanto, esto es igual a 5 factorial dividido por 5 menos 5 factorial, que es igual a 5 factorial dividido por 0 factorial. 0 factorial es igual a 1, y por lo tanto, tenemos 5 factorial, que es igual a 5 por 4 por 3 por 2 por 1. Que es igual a 120. Hay 120 formas en el que los 5 niños pueden alinearse para usar el columpio. Verifiquemos esto en la calculadora. Hay un par de formas de hacer esto. Puede escribir NPR o ir a funciones. Haga clic en NPR, vuelva a la pantalla principal e ingrese 5,5, Enter, que verifica nuestro resultado. O podemos ingresar 5 factorial haciendo clic en 5, yendo a funciones y haciendo clic en el factorial y luego en Enter. El siguiente ejemplo, Tony tiene 14 libros en esta lista de lectura de verano. Quiere elegir 4 libros para leer en orden del primero al último. ¿De cuántas formas puede hacer esto? Una vez más, tenemos una permutación porque el orden importa, desde el principio hasta el final. Y suponemos que no leerá el mismo libro 2 veces. Y por lo tanto, la cantidad de formas en que puede elegir 4 libros para leer del primero al último de los 14 libros es 14 permutar 4. Permute 4. Nuevamente, normalmente, no escribiría ambas notaciones, simplemente elija una y úsela. En este caso, tenemos n es igual a 14 y r es igual a 4, lo que significa que 14 permutar 4 es igual a 14 factorial dividido por 14 menos 4 factorial. Que es igual a 14 factorial dividido por 10 factorial. Vamos a simplificar esto a mano, y luego verificarlo en la calculadora. Expandamos 14 factorial. 14 factorial es igual a 14 veces 13 veces 12 veces 11 veces. Los factores restantes serían 10 factorial, así que escribamos 10 factorial. Luego lo hemos dividido por 10 factorial. 10 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1, y por lo tanto, nos quedamos con 14 por 13 por 12 por 11. Sigamos adelante y verifiquemos esto en la calculadora. 14 por 13 por 12 por 11 es igual a 24.024. Is equal to 24,024. Verifiquemos también que 14 permutar 4 nos da el mismo resultado. Entonces podemos escribir NPR o ir a funciones, hacer clic en NPR, volver al teclado numérico principal, ingrese 14,4 y observe cómo obtenemos el mismo resultado. 24.024 formas. Tony puede elegir sus libros. A continuación, el consejo estudiantil tiene 11 estudiantes, deben elegir un presidente, un vicepresidente, un secretario y un tesorero para el consejo estudiantil. ¿De cuántas formas se pueden designar los 4 puestos diferentes de los 11 estudiantes? Una vez más, el orden aquí sí importa porque el orden indica qué puesto tomará el estudiante en el consejo estudiantil. Y por supuesto, no tenemos repetición, porque el alumno no puede ocupar 2 cargos. Y, por lo tanto, el número de formas en que se pueden designar los 4 puestos diferentes de 11 estudiantes es de 11 por 4. Donde aquí n es igual a 11 y r es igual a 4. 11 permuta 4 es igual a 11 factorial. Dividido por 11 menos 4 factorial.
Simplificando tenemos 11 factorial dividido por 7 factorial. Ahora continuemos y expandamos 11 factorial hasta llegar a 7 factorial. 11 factorial es igual a 11 veces 10 veces 9 veces 8 veces los factores restantes. Sería 7 factorial, dividido por 7 factorial. 7 factorial dividido por sí mismo se simplifica a 1. Nos quedamos con 11 por 10 por 9 por 8. 11 por 10 por 9 por 8 es igual a 7920. Y 11 permutar 4 debería darnos el mismo resultado. Haga clic en funciones, haga clic en NPR, escriba 11,4 y obtenemos el mismo resultado. Hay 7920 formas. Los 4 puestos pueden ser designados entre los 11 estudiantes. El último ejemplo, Zack está creando un código de acceso de 7 dígitos usando los dígitos del 0 al 9. ¿Cuántas contraseñas de 7 dígitos son posibles? Si los números no se pueden repetir, entonces, una vez más, no tenemos repetición y el orden sí importa. Y por lo tanto, podemos responder a esta pregunta mediante una permutación. De 0 a 9 nos da 10 dígitos. Y debido a que Zack está seleccionando códigos de acceso de 7 dígitos, la cantidad de códigos de acceso posibles bajo estas condiciones sería de 10 por 7. Donde n es igual a 10 y r es igual a 7, lo que nos da 10 factorial dividido por 10 menos 7 factorial. Simplificando, tenemos 10 factorial, dividido por 3 factorial. Ahora expandamos 10 factorial hasta llegar a 3 factorial, entonces 10 por 9 por 8 por 7 por 6 por 5 por 4. Los factores restantes son iguales a 3 factorial dividido por 3 factorial. Simplificando. Y ahora encontramos el producto. Tenemos 604.800 códigos de acceso posibles. Verifiquemos también que obtenemos el mismo resultado para 10 permuta 7. Y por supuesto que lo hacemos. Espero que hayas encontrado esto útil.